Bienvenidos al segundo tema sobre la serie que estamos viendo, Creciendo en Gracia y Conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El título de esta enseñanza es ¿Cómo estudiar la Biblia? Y nuestro texto de base se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, que dice: Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahora que somos cristianos y conocemos al Señor Jesucristo, que le hemos recibido como nuestro Salvador por la fe, hemos abierto nuestro corazón a Cristo, le hemos invitado a entrar para hacerse cargo de nuestra vida, para gobernar nuestra vida y para que Él sea el Señor de la misma. Hemos confesado nuestros pecados, hemos reconocido que por nuestra cuenta no podemos hacer nada y hemos recibido al Señor Jesucristo. Y ahora, después de todo esto, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estos son los primeros pasos del aprendizaje en el andar. Algunas cosas prácticas. Y la primera es cómo estudiar la Biblia. Es muy obvio, creo que para todos los cristianos, que la Biblia es la revelación de Dios, que Dios ha escrito su palabra para nosotros. Es la única norma que tenemos para la vida, es el único patrón que tenemos para el comportamiento, es la única autoridad, y es posible que en la vida haya otras cosas que aprendamos que nos ayuden a lo largo de la misma, pero no tienen autoridad que ésta tiene. Cuando la Biblia habla, es la voz de Dios y es soberana, y entonces se convierte para nosotros en el modelo de vida. Ahora bien, si ese es el caso, entonces es muy importante para nosotros aprender lo que la Biblia dice, poder enfocarnos sistemáticamente o regularmente en la Escritura y saber qué dice. No solo qué dice, sino qué significa. Porque hay mucha gente que lee lo que la Biblia dice, pero no sabe qué quiere decir. Asimismo, es básicamente importante en la vida cristiana reconocer que la Biblia es la autoridad. No hay otra autoridad igual a la Biblia. Hay algunos cristianos que leen todo tipo de libros en lugar de la Biblia. Y decimos que estudian acerca de la Biblia, pero no estudian la Biblia. Lo primordial que debemos hacer es estudiar la palabra de Dios. A través de ella, Dios habla. Ahora bien, hay otros libros que son buenos, en los cuales otros hombres hablan con énfasis en la Escritura, su aplicación e interpretación. Pero no hay sustituto para la Biblia. La vida de todo cristiano debe nutrirse diariamente en la palabra de Dios. Esto es muy importante. Y vamos a dar algunas razones por las que es necesario. En primer lugar, es necesario estudiar la Biblia para crecer. Primera de Pedro 2:2 dice: Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y a lo largo del Nuevo Testamento se habla de los cristianos como personas que han nacido de nuevo. Usted se convierte en un hijo de Dios y repetidamente se le llama hijo de Dios. Ha nacido en la familia de Dios, ha sido adoptado como hijo de Dios. A veces incluso se le llama criatura. Eso implica que existe la capacidad de vida y crecimiento en ese nuevo cristiano. Y eso, por supuesto, es obvio. Debemos crecer. Aquí dice Pedro que debemos crecer por la leche pura de la palabra, al igual que los bebés crecen. Si un bebé no se alimenta, la criatura muere. Un bebé recién nacido, si no lo alimenta, muere. Y lo mismo ocurre con un cristiano. Somos bebés que debemos crecer, y con el fin de hacerlo se debe beber de la palabra, porque es nuestra leche que nos trae crecimiento, es nuestro alimento, es nuestro sustento. En 1 Corintios capítulo 3 versículo 1 leemos lo mismo también. Y dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía.
El apóstol Pablo dice, yo os di. Ojalá pudiera haberlos alimentado con carne, pero no pude. Les doy leche. Sin embargo, dice que les alimentó. Esto nos muestra que Pablo entendía la prioridad de la alimentación y sabemos qué utilizaba para darles de comer. Utilizaba la escritura. Algunas veces la escritura puede ser leche y otras veces puede ser carne. Eso no quiere decir que algunas partes de la Biblia son leche y algunas partes son carne. Todo es ya, sea leche o carne, dependiendo de qué profundo usted pueda ir en esa escritura. Por ejemplo, yo puedo decir que Dios amó mucho al mundo. Y un cristiano reciente dirá que sí, que lo entiende. Eso es como leche. Pero si me extiendo y comienzo a desarrollar el carácter de Dios, el carácter de su amor, cómo trabaja su amor, cómo se define su amor en la Escritura, la profundidad de todo lo que este concepto significa, entonces esa simple verdad se hará más y más profunda en el aspecto de la carne. Podríamos desarrollar eso hasta el punto en donde se hace muy complejo y sería la carne. El apóstol Pablo reconoció la necesidad de alimentar, a veces con leche y a veces con carne, dependiendo la situación en cuestión, dependiendo la aptitud y la receptividad de la gente. Colosenses capítulo 2, versículo 6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigaos y sobreedificaos en Él, confirmados en la fe. Aquí de nuevo está la idea de que los cristianos deben de crecer, arraigados y edificados. Y la forma en que esto ocurre es a través de la fe, es decir, a través del contenido de la cristiandad. Cuanto más entendemos el cristianismo, más establecidos estamos y más edificados somos. Jeremías capítulo 15, versículo 16, un pasaje del Antiguo Testamento, dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón. Jeremías comió la palabra de Dios, era alimento para él. Hechos capítulo 20, versículo 32, Pablo dice que se está despidiendo de los ancianos de Éfeso y él les dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros. Si vamos a crecer, la palabra de Dios es necesaria y el crecimiento es fundamental para la utilidad. Cuando vemos a un bebé no puede ayudar en algo. Son agradables para tener cerca, es tal vez como una especie de peluche para besarlos, para abrazarlos, para acariciarlos, pero realmente no se puede hacer mucho con ellos. No se le puede pedir a un bebé que limpie su habitación, que arregle su cama o algo por el estilo. No son capaces de hacer algo. Y hay una gran cantidad de cristianos que son de esa manera. Nos tropezamos con ellos porque siempre están gateando por el suelo. No son realmente de gran beneficio para nadie y cuanto más están en ese estado, más funestos son. Y creo que todos queremos crecer. Creemos que en la vida del cristiano hay crecimiento y por eso deseamos que los cristianos crezcan. Y la forma de crecer es a partir de la Biblia, por lo que debemos estudiarla. La segunda razón por la que es necesario estudiar la Biblia es para vencer el pecado. Nunca seremos capaces de derrotar al pecado a menos que lo derrotemos con la palabra de Dios. En el libro de Efesios capítulo 6, ¿cuál es la armadura que se utiliza para luchar contra Satanás? ¿Cuál es la única arma que tiene el cristiano? Dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Lo que vence la tentación es la palabra de Dios. Hay una cantidad de escrituras que se relacionan con esto. El Salmo 119, versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos
para no pecar contra ti. Cuando un cristiano toma la Biblia, esta se convierte en un impedimento para el pecado. Para darle un ejemplo simple, cuanto más aprendemos de la Escritura, más difícil es pecar para nosotros. Solíamos ser capaces de pecar y disfrutarlo. Podíamos disfrutar de un buen pecado y pasar un buen momento, pero ahora no podemos ni siquiera comenzar uno sin siquiera pensar en 15 versículos bíblicos acerca de lo que estamos haciendo. Ahora tan solo comenzamos y conocemos la verdad de Dios, y esta está en nuestra mente y viene a la mente. Pero si no conocemos la verdad de Dios, el Espíritu Santo no tiene nada que recordarnos, y entonces viene la derrota. La espada del Espíritu es el conocimiento de las Escrituras, el conocimiento de los principios de la palabra de Dios que se convertirán en nuestra defensa contra la tentación. Salmo 119, verso 9, nos dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo limpiar su vida? A veces la gente dice que desea que su vida fuera limpia, que su vida es un lío y cómo puede arreglarla, cómo puede limpiarla. Y dice el Salmo: con guardar tu palabra. La manera de limpiar nuestra vida es aprender el libro, que se convierta en el factor dominante de nuestra mente. Nosotros somos como una computadora. Todo lo que ponemos en nuestra computadora es lo que se manifestará en nuestra vida. Y si ponemos en ella la palabra de Dios, eso saldrá: justicia, piedad y santidad. Y ese tipo de comportamiento resulta de la verdad de Dios que está siendo plantada en nuestro interior. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14 dice: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. La única manera de vencer al maligno es tener la palabra de Dios morando en nosotros. Y hay otras escrituras que cubren básicamente lo mismo. En tercer lugar, es necesario estudiar las Escrituras con el fin de prepararnos para el servicio. Vemos que cuando entramos en el servicio al Señor, el conocimiento de la palabra de Dios se convierte en nuestro apoyo para cuando nos encontramos en una situación complicada. Tendremos confianza, se convertirá en nuestra información al conocer los principios para resolver alguna situación, para saber cómo servir, la dirección, cómo operar para agradar a Dios. Es importante que si vamos a servir al Señor, conozcamos la Escritura. De lo contrario, iremos a ciegas en alguna actividad pensando que estamos sirviendo a Dios mientras que estamos violando sus principios. Debemos conocer los principios de Dios. Es como un manual. Si tenemos un trabajo muy complejo que debemos hacer, necesitamos tener algún tipo de instrucción, algún tipo de formación o entrenamiento. La palabra de Dios nos prepara para el servicio. Josué capítulo 1, versículo 8 nos da una idea de esto y dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El éxito en la vida depende de la ocupación con la palabra de Dios. Esto trae el éxito. Dice el versículo 9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y aquí está, en este libro en particular, en la Biblia, un hombre joven que va a salir a hacer un gran trabajo, una tarea colosal. Y el Señor le dice: Josué, si meditas en mi palabra, podrás hacer el trabajo.
te dará la dirección que necesites en tu vida y te mostraré cómo actuar. Te daré consuelo en momentos de desaliento. Sujétate a la palabra y tendrás éxito, por lo que es necesario conocer la palabra con el fin de ser útil en el servicio cristiano. 1 Timoteo 4:6 dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Qué hace que alguien sea un buen ministro de Cristo? Y la palabra ministro significa siervo. Lo que hace que alguien sea un buen servidor de Cristo es que esté nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina. Al conocer la palabra de Dios, seremos un buen siervo de Dios. Y hay tanta gente que sirve al Señor, pero no sabe lo suficiente acerca de la Biblia para hacerlo bien, por lo que lo hacen mal y luego se meten en tantos problemas. El cuarto punto: es necesario estudiar las Escrituras con el fin de ser bendecidos. Yo prefiero estar feliz y no triste. Prefiero ser feliz que infeliz. Y sé que la vida está compuesta de momentos tristes y momentos felices. También sé que cuanto más estudio la palabra de Dios, más feliz me siento, sin importar cuáles sean las circunstancias. La palabra de Dios me hace feliz y eso es realmente práctico. Cuando vea a gente que se siente miserable, la primera pregunta para hacerles es: ¿has estudiado la Biblia hoy? Una pregunta simple. Usted preguntará: ¿pero dónde dice eso? El Salmo 1:1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ese es un hombre feliz. Un hombre feliz es aquel que estudia la Biblia. Ese es un hombre afortunado. Mucha gente ha dicho a veces: yo andaba tropezando con todo, pero de repente comencé a estudiar la Biblia y ahora toda mi vida ha cambiado. Siento una gran felicidad en mi vida. Es eso exactamente lo que dice el Salmo 1. También lo dice Josué capítulo 1, versículo 8 y 9, dice lo mismo. Seremos felices si meditamos en la palabra de Dios de día y de noche. Quinto punto: es también necesario estudiar las Escrituras para ayudar a otros. Nosotros realmente no podemos ayudar a nadie a menos que sepamos algo. Dios nunca pone el acento en la ignorancia. Nuestra ignorancia no solo nos hace incapaz de ayudarnos a nosotros mismos, sino también nos imposibilita de ayudar a alguien. Y el cristianismo se trata de ayudar a otras personas, ¿o no es así? ¿Cuál es la mejor manera de ayudar a una persona en problemas? Mostrándole la solución de Dios a ellos. Por supuesto, la mejor manera en que se puede resolver un problema de los demás es conociendo la Biblia, lo que dice acerca de él y cómo manejarlo. Ayudemos a los demás cuando conozcamos la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2:2 dice: lo que habéis oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La única manera en que podemos enseñar a otros los principios, la única manera que podemos ayudar a otras personas es aprendiendo los principios nosotros mismos. En 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia. Necesitamos saber la palabra, estudiar la palabra.
pero necesitamos saber también algunas respuestas. No podemos ayudar a alguien si no sabemos ninguna respuesta. Podemos estar en alguna situación en la cual una persona nos haga preguntas y no poder pensar en las respuestas. O tal vez saber algunas de las respuestas, pero no los versículos para sustentar las respuestas. Y entonces las personas pensarán que solo estamos dando nuestra opinión. Eso nos condena por nuestra falta de estudio de la Biblia, más que cualquier otra cosa que nos haya pasado. Así que tomemos nuestra Biblia y comencemos a estudiarla ya, que si no, no podremos ayudar a otra persona. Ahora, estos son algunos de los conceptos básicos de cómo estudiar la Biblia. Pero, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo estudiamos la Biblia? Bueno, en primer lugar, tiene que haber un poco de preparación. Si vamos a leer la Biblia, si vamos a estudiarla, hay algunas cosas básicas que debemos hacer para prepararnos. Y una vez más, vemos en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2. El versículo nos dice que debemos estudiar la palabra para crecer. El verso 1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Ahora, ¿qué nos dice eso? Antes de que podamos estudiar la Biblia, tenemos que deshacernos del pecado. Tenemos que tratarlo. Antes de acercarnos a la Escritura, es bueno empezar con confesión, un tiempo de oración. Cuando ponemos esas cosas delante de Dios y confesamos nuestro pecado al Señor, purificamos nuestra mente delante de Dios y entonces nos convertimos en un estudiante de la palabra de Dios dispuesto y capaz. Porque mientras nuestra mente, corazón y vida estén cargados de pecado, nunca seremos capaces de crecer. La preparación consiste en purificación y ese es un buen lugar para comenzar. Santiago capítulo 1, versículo 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y aquí hay un principio general. Para ser capaz de recibir la palabra de Dios, el pecado debe ser dejado de lado. Y esto es importante. Así es la preparación. Antes de estudiar cada día, pasemos un poco de tiempo en oración y confesión y reconozcamos al Señor. Pongamos delante del Señor el pecado que sea, arreglémoslo y luego acudamos a la palabra de Dios. Pero entonces, ¿cómo se estudia realmente? En primer lugar, es importante que leamos. Si por algún motivo tal vez no sabe leer, pues necesita la Biblia en audio. Pero si usted sabe cómo leer, lea y sepa que tan solo la lectura de la Biblia es algo muy conmovedor, ya que Dios dice, promete bendecir a alguien que lee la Biblia. Hay gente que dice que no entiende algunas partes de la Biblia. Muchos evitan el libro de Apocalipsis. Nunca lo leen porque es demasiado extraño o porque no lo entienden. Pero Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Usted quiere ser feliz? Lea Apocalipsis. Eso es algo que alegre para leer. Apocalipsis. Y usted preguntará, ¿feliz? ¿Quién podría ser feliz leyendo todas esas catástrofes y cosas que van a pasar? Pues tiene que leerlo todo hasta el final. Entonces será feliz. Estará feliz de no haber estado en otra parte. Apocalipsis puede ser una experiencia muy feliz. Juan dice que cuando probó todo esto era dulce en su boca, aunque amargo en su corazón. Y así somos bendecidos, somos felices si leemos. Por lo que es importante leer.
Cuando Pablo estaba dando instrucciones a Timoteo acerca de cómo predicar, dice en primer lugar que lea la Biblia. Tenemos que hacer eso, dejar de lado un tiempo cada día para leer la Biblia. Muchos solemos luchar con la lectura de la Biblia. Siempre la leemos y se nos olvida lo que hemos leído el día anterior. Y leemos un libro y no sabemos nada sobre ese libro. Y entonces vamos y agarramos otro libro y tampoco sabemos nada acerca de ese libro. Entonces estamos acumulando una ignorancia tremenda. Y esto nos lleva a perder mucho tiempo, porque no podemos retener nada. ¿Qué hacer entonces? Bueno, debemos deducir cuál es mi forma de aprender. Para algunos es escribir, para otros es mediante la repetición. Y nos damos cuenta que eso es lo que expresó Isaías cuando dijo que aprendemos mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito aquí y otro poquito allá. Entonces, para algunos la única forma de aprender es por repetición. Entonces, démonos cuenta de eso y pensemos que probablemente la mejor manera de leer la Biblia es escribiendo o leerla repetidamente. Entonces, podemos comenzar, por ejemplo, con Primera de Juan. Es un buen lugar para empezar. No es un libro fácil, es un libro sencillo en muchos sentidos, pero tiene algunas grandes complejidades y cuanto más lo leemos, más carne seremos capaces de recibir. En unos 20 o 25 minutos, porque son solo 5 capítulos, nos sentamos y lo leemos. No es tan difícil. Solo nos sentamos y lo leemos. Tal vez usted necesita alguna traducción que más le agrade, pero léalo todo. Cierre su Biblia, pase un poco de tiempo con el Señor y luego sigamos con nuestras tareas diarias. Y es posible que más tarde en el día desee volver a hacerlo y vuélvalo a hacer, pero una vez al día. El segundo día hagamos lo mismo. Así como en el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, hacemos lo mismo durante 30 días. Cada día, durante 30 días, habremos leído Primera de Juan una vez. Al final de esos 30 días, vamos a saber de memoria Primera de Juan. Alguien le preguntará, ¿dónde dice que si confesamos nuestros pecados? Si usted le va a decir Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, estará en su mente. Si yo le dijera ahora que cite Romanos capítulo 12, versículo 1, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? Usted tal vez dirá, a mí me viene tal vez el número de la página, la columna o el capítulo, porque eso es lo que está en su mente. Su mente ha creado una imagen. No se puede aprender sin una imagen mental. Y lo difícil acerca de la memorización de la Biblia es que todas las páginas se parecen. Es por eso que también puede subrayar su Biblia. Escriba mucho en su Biblia, porque entonces cada página tendrá sus particularidades y podemos ver esa página en nuestra mente y recordarla. Y así, al cabo de 30 días, usted sabe qué hay en Primera de Juan. Alguien le pregunta dónde dice que no améis al mundo ni las cosas que están en él, y usted le dirá Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. A la derecha de la página, en la columna de la derecha. Usted comienza a saber lo que hay en Primera de Juan. No ha definido todo, pero por lo menos sabe de qué trata el libro. Cerca tal vez del 10º día, sentirá como que ya lo ha hecho lo suficiente, que no es necesario seguir haciendo eso, pero continúe haciéndolo. Y tal vez en el día 13 o en el día 14 ya no querrá hacer, sígalo haciendo, porque se dará cuenta que cada vez que avanza, más quiere aprender, más profundo se vuelve su lectura. Luego, tal vez se puede ir al Evangelio de Juan, que tiene 21 capítulos. Simplemente lo divide en 3 secciones de 7 capítulos. Lee 7 capítulos cada día durante 30 días.
después los segundos 7 capítulos, del capítulo 8 al 14 y después del capítulo 15 al 21. Los primeros 30 días estará leyendo del 1 al 7 una y otra vez. Los segundos 30 días leerá del 8 al 14 y luego del 15 al 21. Al final de los 90 días habrá agotado el evangelio de Juan. Si alguien le pregunta dónde está la mujer del pozo, ya sabe dónde está la mujer del pozo. Eso está en el capítulo 4. Si alguien le pregunta dónde está Nicodemo, sabe que en el capítulo 3. Si alguien le pregunta sobre el pan de vida, es el capítulo 6. Alguien le pregunta sobre el pastor, el capítulo 10. Si alguien se acerca y le dice dónde habla de yo soy la vid, le dice el capítulo 15. La oración de intercesión 17. La captura en el jardín 18. 21 es la restauración de Pedro. Capítulo 20 es la resurrección y así sucesivamente. Al final de 2 años y medio habremos terminado todo el Nuevo Testamento. En 2 años y medio podrá ser el único tal vez en su iglesia que haya hecho. Pero créeme, usted aprenderá la Biblia. Usted de todos modos estudiará la Biblia por el resto de su vida. Así que mejor que lo haga de manera que la aprenda, que la pueda memorizar. Y entonces lo que va a pasar es que será capaz de hacer referencias cruzadas. O sea, poder citar pasajes que se complementen el uno al otro. Y muy pronto podrá dejar de estar estancado en tal vez consultar concordancias o otras cosas. Muy pronto, por medio de la repetición, comenzaremos a saber dónde están las cosas y entonces, cuando alguien quiera una respuesta a una pregunta, sabremos qué responder. Así que imagínese si hubiéramos comenzado 2 años y medio atrás. Ahora, más allá de la lectura, es importante que estudiemos. Hemos leído durante 2 años y medio y realmente si no hacemos nada más que leerla y venir a la iglesia y escuchar e ir a estudios bíblicos y escuchar, eso está bien. Es una buena manera de empezar. Pero una vez que se ha leído todo, descubriremos que ya estamos bastante capacitados para interpretar la Biblia, debido a que la Biblia se interpreta mejor por sí misma. Es así como se interpreta la Escritura. Si quiero explicar un pasaje, iré a otro pasaje u otros pasajes para explicar ese pasaje. Así que con solo leer el Nuevo Testamento una y otra vez, empezaremos a ser capaces de hacer eso. Cuando lleguemos al Antiguo Testamento, no lo haremos de esa manera. Lo leemos de una vez. No tratemos de leerlo de manera repetitiva, porque es historia y narrativa y nos irá muy bien con solo leer directamente a lo largo de la misma. Entonces, una vez que haya leído todo, empezamos a estudiarla. Ahora, ¿cómo estudiar la Biblia? Le voy a dar una idea. ¿Qué pasa si decido estudiar todas las plegarias de la Biblia? Eso sería un gran estudio y nos tomaría bastante tiempo hacerlo. Pero entonces comenzamos en Génesis, encontramos cada vez que hay una oración allí y la estudiamos. ¿Qué es lo que dice? ¿Quién ora? ¿Por qué estaba orando? ¿Cuál fue la respuesta de parte de Dios? Eso sería algo maravilloso. O tal vez se quiere estudiar todas las súplicas del apóstol Pablo. Sería algo formidable también. Usted puede elegir cualquier tema que desee. Me gustaría estudiar el tema del perdón. Podría tal vez ir a la tienda de libros, a una librería, y comprar un libro que se llama índice temático y buscar la palabra perdón. Y le diría cada pasaje de la Biblia en donde se habla del perdón y hacer un estudio al respecto. Yo voy a sugerir algunas cosas que realmente pueden ser una gran ayuda para cada uno de nosotros. Usted podría decir, por ejemplo, que le gustaría saber acerca del juicio de Dios. Podemos ver el libro de Isaías
Y ahí podemos encontrar todo lo que se pueda hallar sobre el juicio de parte de Dios. Y entonces vamos a saber algo de por qué Dios juzga y cómo juzga y cuál es la respuesta. Otra gran manera de estudiar la Biblia es biográficamente. Por ejemplo, tomamos a alguien como Elías y hacemos un estudio sobre Elías. O tome a alguien como David y estudie la vida de David, que es absolutamente grandiosa. O José. O encuentre a alguien realmente fuera de lo común, como Ahitofel. Alguien que es un personaje extraño. O alguien de quien no se habla mucho en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Y tratemos de profundizar un poco y averiguar todo lo que se dice en el Nuevo Testamento acerca de él. Tal vez alguien como Andrés, que no es tan predominante como los demás. En su estudio, lea también buenos libros, encuentre buen material sobre eso. Una buena biblioteca cristiana donde se puedan sacar libros o donde pueda ir y simplemente sentarnos y leer un poco los libros de referencia. No gastemos dinero en la compra de libros cristianos populares. El tipo de libro cristiano que es el testimonio de alguien que lo lee y después lo guarda y ya no lo vuelve a utilizar. Eso está bien si queremos echarle un vistazo o tal vez de vez en cuando si alguien le regala uno o usted realmente quiere comprar uno una vez. Pero construyamos una biblioteca con los libros que van a convertirse en los libros de referencia que vamos a utilizar una y otra vez y otra vez. Por ejemplo, es bueno tener una concordancia, no una de la parte posterior de la Biblia, que está al final de la Biblia, sino una que tiene mucho más información que eso, que no es muy limitada. 3 son las más importantes. La Biblia o la concordancia bíblica Strong, también está la concordancia bíblica Holman y tal vez otras 2 que son Cruden y Young, aunque estas 2 últimas solo están en inglés. Pero consigan una buena concordancia en la que pueda buscar palabras. Eso es muy importante. Y es importante también contar con un índice temático. Hay muchos, pero el índice temático de la Biblia Nave es uno bueno. Hay de todo tipo. Y significa que usted puede ir a ese libro y le dirá cada escritura sobre cualquier tema que usted quiera para poder estudiarlo. Averiguará todo lo que hay sobre él mismo. Algo muy útil para tener. Otra cosa que me gustaría sugerir es que usted tuviera un comentario. Un comentario es un libro que explica el significado de la Biblia. Hay muchos buenos. Probablemente el más simple para un nuevo cristiano sería el comentario bíblico de Wycliffe o Nuevo Comentario Americano. Un volumen en donde usted puede buscar cualquier pasaje de la Biblia y le da una explicación básica de lo que significa. Es muy útil. Al estudiar la Biblia, usted quiere estudiar temas y desea estudiar libros fuera de lo que usted está estudiando en la Biblia. Y está estudiando también a los que han hecho comentarios sobre las Escrituras. Una cosa más que es muy importante en el estudio de la Biblia. Mientras que estamos estudiando, encontremos a alguien más con quien poder compartir nuestra información. Si usted es un padre o madre, puede ser uno de sus hijos, puede ser su cónyuge, puede ser otro cristiano, otra persona a la que haya llevado a Cristo. Pero busquemos a alguien con quien compartir esa información. De lo contrario, no estaremos tan motivados para aprender. Una de las cosas que me motiva a estudiar y leer es que voy a la iglesia los días viernes y domingos y muchas personas sentadas están esperando que diga algo. Tengo que decir algo. La gran motivación que tengo para estudiar la Escritura es la responsabilidad de un ministerio. Esto nos lleva a ser fiel a Dios para enseñar a la gente que Él ha puesto
en nuestras manos. Si no se tiene a nadie a quien enseñar, entonces no se tiene ningún motivo más allá de uno mismo. Y a veces es difícil fomentar. Pero si tiene algún pajarito en el nido que sigue abriendo su boca y grita por comida, entonces va a tener que ser responsable en darle algo. Tal vez usted conoce a alguien que no sea cristiano todavía y necesita enseñarle. Encuentre a alguien con quien pueda compartir esa información. Tal vez sea alguien que sabe más que usted, pero créame, hay personas que saben menos que yo sobre la totalidad de la Escritura que me pueden enseñar y muchas veces me han confrontado. Tal vez porque tienen una visión fresca o ven cosas nuevas que nunca yo he visto o ven nuevas aplicaciones en su vida. Pero encuentre a alguien con quien poder compartir. Otra cosa al estudiar es encontrar un patrón que podamos seguir. Busquemos un patrón humano que pueda seguir. Es muy importante. Podría ser alguien como su maestro de estudio bíblico, puede ser una persona muy piadosa que usted conozca muy bien, o otro hermano o una hermana cristiano o de la iglesia, o uno de los pastores de la iglesia. Pero busquemos un patrón que podamos seguir, que tratemos de establecer una relación con esa persona para poder hablar con ella y preocuparse por las cosas de su vida que le correspondan. Entonces tenemos la preparación, la lectura, el estudio y cuarto, la enseñanza. Y con esto es que vayamos y nos sometamos a una buena enseñanza bíblica. Esto no es un sustituto de su propio estudio. No piense que porque usted vino a la iglesia y escuchó el sermón de la mañana del domingo y fue al estudio bíblico el viernes, no es necesario estudiar por su cuenta. Si ese es el caso, usted se pierde todas esas cosas del punto número 1 en su mayor capacidad posible. Usted se beneficia enseñando, pero más se beneficia cuando se le enseña y está estudiando también por su cuenta. Y si dice que no ha sido cristiano el tiempo suficiente como para estudiar por su cuenta, si usted ha sido cristiano 10 minutos es suficiente. Comencemos a estudiar la Biblia. Asegúrese de someterse a un profesor, a un maestro, de estar en un estudio bíblico, de estar en un servicio religioso, en el que alguien está enseñando la palabra de Dios. Hay muchos nuevos cristianos cuya única orientación al cristianismo es una especie de seguimiento en torno a las estrellas cristianas. Pero sométase a la enseñanza sistemática de la palabra de Dios en algún lugar. Eso es muy, muy importante. Una de las cosas que vemos mucho en el cristianismo es cuando alguien es salvo. Si tienen algo que se pueda comercializar, la comunidad los absorbe y los convierte en un bien de consumo. Muchos cristianos que han sido una celebridad en el mundo se convierten, son salvos, pero la comunidad cristiana viene y los comercializa como una celebridad y pasan el resto de su vida cristiana por ahí diciendo lo maravilloso que es ser una celebridad salva y nunca aprenden una sola cosa acerca de la vida cristiana. Y en consecuencia, su vida entera es una fantasía y es apariencias, en donde saben y repiten cosas porque las oyeron de otros, pero no las han vivido. Y eso es un problema en el cristianismo. No importa si tiene fama, tiene que someterse a enseñanza y alimentación sólida por los hombres que tienen el don de Dios y que son suministrados a la iglesia para enseñar. Ahora, algunas preguntas sobre cómo estudiar. Por ejemplo, ¿en qué orden se supone que debo leer? Creo que no hay ningún orden en particular, que tal vez solo poder alternar entre un libro corto con un libro largo. Por ejemplo, al finalizar el Evangelio de Juan puede leer Filipenses. Cuando termine Filipenses, usted puede leer Romanos. Cuando termine Romanos, que tiene 16 capítulos, lea 1 Timoteo.
que son 6 capítulos. Después lea Marcos, que tiene 16. Después Colosenses. Alterne entre un libro grande y un libro breve a su propia discreción. Y es posible que el Espíritu Santo lo dirija a diferentes libros, ya que hay necesidades diferentes en su vida en un momento dado. Otra pregunta muy importante que a veces sucede, y es que es peligroso poner mucho énfasis en depender de las concordancias, de los comentarios, de modo que tal vez se reduzca el tiempo de lectura y que el Espíritu Santo nos hable y que podamos saber realmente lo que el versículo significa. Muchas veces cuando tenemos comentarios, leemos un versículo y corremos rápido a los comentarios. Y no podemos realmente saber lo que el Espíritu Santo nos está diciendo hasta que sepamos lo que el Espíritu Santo está diciendo, porque Él no nos está diciendo nada distinto a lo que dice ahí. Porque muchas veces tenemos un montón de gente que va por ahí diciendo que la Biblia para mí quiere decir esto o quiere decir lo otro. Pero si interpreta la Biblia de ese modo, pues todo el mundo tiene su propia interpretación. Y yo quiero leerla y lo que Dios me diga estará bien. Pero al menos la mitad del tiempo usted estará fuera de contexto o interpretará erróneamente la Escritura y no la entenderá. Por lo general es necesario que estudiemos las Escrituras. Lea la Biblia, estudie el comentario y luego siéntese y medite. Luego de que sepa qué significa y aproxímese de ese modo, pero no se pierda de la meditación de la palabra. Porque dice la Biblia, y lo leemos en los Salmos y en el libro de Josué, que medite en estas cosas de día y de noche. Nosotros hoy en día no meditamos y eso es una parte importante en el estudio de la Biblia. Había un artículo que hablaba sobre el hecho de que vivimos en un mundo que está orientado todo el tiempo en torno a las cosas que suceden y en torno a conversaciones y música. Y nadie piensa. Y el artículo decía que la mejor manera de evitar a Dios es, número 1, nunca estar solo, y número 2, siempre tener la música encendida. El artículo decía que no hay nada más que hablar en nuestro mundo, que no hay nada más que decir. Los medios de comunicación lo han dicho todo. No hay opiniones que no se hayan expresado 1,000,000 de veces. No hay conversación que no se haya tenido. No hay nada de qué hablar. Tenemos todo un mundo de medios de comunicación que Satanás ha utilizado para dominar nuestros pensamientos. Vemos a la gente que va por ahí por la calle con audífonos en los oídos, entran en el carro, encienden la música, llegan a la casa, encienden la televisión, el celular, encienden la radio. Tiene que haber ruido. Y la meditación solamente es alguien que llega con las piernas cruzadas, un traje ridículo y el pelo largo hasta la espalda, que dice que se sienten en un rincón y que medite. Y ese es el otro extremo. Se sienta y no piensan en nada. ¿Y sabe por qué eso es popular hoy en día? Es una reacción social a un mundo en el que su cerebro ha sido bombardeado y la gente está sentada en un rincón tratando de averiguar quién es. Pero creo que el enfoque bíblico del cristiano es que debe meditar en la palabra de Dios. Filipenses 4 dice, piensa en estas cosas, hay que meditar sobre ellas. Pero debemos asegurarnos que nuestra meditación sea correcta, que usted esté pensando lo correcto. Y para hacer eso, se debe interpretar correctamente. Otra pregunta que muchas veces viene es que, ¿qué hay que hacer cuando uno se levanta por la mañana y pasa todo el día y simplemente no hay ganas de leer la Biblia? Por lo general, uno no lee la Biblia. Pero una de las cosas que es más importante es que si no tenemos ganas de leer la Biblia, acabamos de reconocer la realidad que ese es el momento cuando más la necesitamos. Y si podemos ver eso, nos ayudará. Tengamos en cuenta que las veces que no queremos leer
son los momentos en que más lo necesitamos y existen indicios de que tal vez nuestro acercamiento a la Escritura no es el que debería de ser. Seamos realistas, nosotros somos pecadores y una de las maneras en que pecamos es la desobediencia. Y la desobediencia tomará la forma de la falta de hacer un montón de cosas. Y esa es una de ellas, no leer la Biblia. Y todos caemos en eso. El momento más difícil para muchos de no leer son las vacaciones. Se tiende a omitir 2, 3, 4 días seguidos sin estudiar las Escrituras. Y eso es como dejar de comer. Y tiene un efecto devastador en nuestras vidas. Todos los cristianos lo hacemos a causa de nuestra debilidad humana. Creo que si reconocemos que cuando nos sentimos de esa manera es cuando más necesitamos leer la Biblia. Y eso nos ayuda. Con esto terminamos el estudio y volvemos a nuestro texto original. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación.